Humberto y Mati protagonizan el zafarrancho más bochornoso que hemos visto en mucho tiempo en el circuito, y esto apenas comienza. Porque la prueba que tenemos es un audio explosivo que revela la verdadera cara de la prepotencia y la envidia en el equipo rojo, desatando una guerra fría que ya ha cobrado su primera víctima, la unidad. Imaginen la escena, en la tensión de la competencia, con la derrota en la nuca, este personaje, Humberto, se atreve a pedir un trato especial, a exigir pasar de nuevo al tiro porque, según él, sentía que algo le había fallado y podía corregirlo. Pero ¿qué clase de descaro es ese cuando sus compañeros, con Benja a la cabeza, le sugirieron, con toda la diplomacia, que era más sensato que pasar a Benja, quien lo había hecho de maravilla, porque en ese instante crítico, la prioridad era la estrategia grupal, no el capricho personal? La audacia de este individuo no conoce límites. La furia, esa víbora traicionera, empezó a serpentear. Este no es un incidente aislado, amigos, es la reafirmación de un patrón de ego que ya conocíamos y que ahora, más que nunca, explota a la vista de todos. ¿Qué opinan de este desplante? Comenten ahora mismo si creen que Humberto está dinamitando al equipo rojo. Queremos leer su indignación y si debería haber consecuencias por esta falta de respeto al equipo. No conformes con la impactante revelación de este audio que hace temblar los cimientos de la lealtad y el compañerismo, la tensión se elevó a niveles insospechados cuando Humberto, con esa altanería que lo caracteriza y una soberbia que le brota por los poros, no dudó un segundo en arremeter de forma vil contra la mismísima Mati Álvarez, la reina indiscutible, la atleta más contundente, la que carga al equipo rojo en los hombros. Le reclamó directamente que ella, la titán, muchas veces no hace las cosas por el equipo. ¿Estamos escuchando bien, o nos hemos vuelto locos? El atleta que pide favores especiales, que desestabiliza la estrategia grupal, se atreve a señalar a la indiscutible líder de puntos, a la leyenda viva de este circuito, es un insulto flagrante a la inteligencia. Mati, con la templanza que la distingue, pero con una indignación que le quemaba las entrañas, le paró el carro en seco. Conmigo no, Humberto. Con ella no te metas en esas cuestiones porque no sabes ni de lo que estás hablando. ¿Y qué razón tenía? Mis queridos chismosos, Mati estaba completamente al margen de su berrinche infantil, no se había pronunciado sobre ese capricho egoísta de Humberto, y aún así, la tomó de chivo expiatorio, queriendo arrastrarla a su fango. La ira de Mati fue palpable, se levantó de su asiento, digna y furiosa, exigiéndole con la mirada que no se metiera con ella, que no le hiciera reclamos sin sentido, y así, con el puño figurado en la mesa, Mati le cerró la boca, al menos por un instante. La atmósfera en el equipo rojo se podía cortar con un cuchillo, el pleito estaba al rojo vivo, y esto era solo el inicio de la hecatombe. Este episodio dejó al equipo rojo en un estado de shock colectivo, un estupor que paralizó a todos. La verdad es que pocos esperaban que la cuerda se fuera a reventar de esta forma tan abrupta, y menos aún que el blanco de la ira de Humberto fuera la mismísima Mati. Pero ¿quién de ustedes, queridos seguidores, se imaginaba que esa aparente camaradería se rompería en 1000 pedazos por un arrebato de ego tan descarado y un capricho tan infantil? En los próximos minutos les vamos a mostrar las reacciones en cadena, la prueba irrefutable de la desunión que ahora corroe al equipo desde dentro, y van a alucinar con la frialdad de este personaje, y la forma en que su actitud megalómana arrastró a todos al abismo. La situación se puso tan densa, tan cargada, que hasta Ever, intentando ser el paño de lágrimas, la voz de la cordura en medio de este huracán, trató de apaciguar los ánimos, de calmar a una Mati visiblemente herida y a un Humberto desbocado. Pero fue inútil. Humberto, con esa terquedad que raya en la megalomanía, siguió señalando y acusando a Mati, como si ella fuera la responsable de sus propios errores. «Tú no me vas a decir qué hacer», vociferó, «yo puedo hablar de todo, y muchos piensan igual que yo». ¿Acaso se le olvidó que estaba en un equipo, o cree que el programa es una pasarela para su ego desmedido? La realidad es que esto huele a traición interna y a una ruptura irreconciliable. Lo más impactante de este bochornoso espectáculo es la desfachatez con la que Humberto se atrevió a cuestionar el compromiso de Mati con el equipo. Pero ¿cómo es posible que haya tenido la desfachatez de negar esta información, de intentar desvirtuar la verdad que todos vimos, cuando es la evidencia viviente de la hipocresía? En unos segundos les vamos a explicar por qué este famoso miente descaradamente, y qué le hemos ofrecido para que hable por fin sobre la verdadera raíz de su frustración. Se puso a reclamarle a Mati que no hace las cosas por el equipo, cuando la realidad es que Mati es el pilar, la que más puntos aporta, la número 1 indiscutible en la tabla global. En cambio, Humberto, aunque a veces logra destacar, en la mayoría de las ocasiones falla puntos cruciales. ¿Con qué cara, con qué derecho se planta a juzgar a alguien que lo da todo?
La razón de Mati al defenderse fue innegable. Ella no se estaba metiendo en la discusión. De hecho, más de una vez les pidió que no la involucraran, que sus rencillas no eran de su interés. Pero Humberto, cegado por su ego desmedido, quiso agarrarla de pretexto, sin imaginar que Mati es de las que no se dejan, de las que no agachan la cabeza ante la injusticia, y se levantó furiosa para ponerle un alto y exigirle que la dejara en paz. Esta actitud caprichosa y desestabilizadora de Humberto terminó por dinamitar la estrategia y la moral del equipo rojo. Pero ¿qué sienten cuando ven a alguien atacar a quien más contribuye, solo por su propia inseguridad? Es una bofetada a la lealtad. El ambiente se volvió tan denso, tan pesado, que la estrategia que tanto habían pulido se fue al traste por una rabieta, un capricho. Vimos a Mati salir a su punto de competencia con la molestia grabada en el rostro. Su expresión de indignación era más que evidente, a pesar de dar sus puntos con la profesionalidad que la caracteriza. Todo esto, por supuesto, fue provocado por el mismísimo Humberto, por su obsesión enfermiza de pasar él, y no permitir que Benja, que venía con un ritmo espectacular, también brillara. ¿Acaso no se dan cuenta del daño que estas actitudes infantiles le hacen al espíritu del equipo? Esta mala vibra, esta pelea sin sentido, terminó por cobrarles la factura más cara. El equipo rojo, tras este pleito encabronado, terminó perdiendo la supervivencia, un golpe bajísimo, un verdadero puñal por la espalda para su moral ya mermada. Sin duda, vivimos un capítulo intensísimo, un momento muy difícil entre los rojos, sobre todo por la actitud ególatra de Humberto, que siempre quiere que las cosas se hagan a su modo y, si no, explota y les dice verdaderas barbaridades a sus compañeros. Pero ¿hasta dónde estamos dispuestos a llegar para alimentar nuestro ego, incluso a costa de la ruina de los nuestros? ¿Es el deseo de prevalecer más grande que el valor de la lealtad y el respeto? Esta es una pregunta que nos deja pensando en la doble moral de muchos. En otras temporadas, quizás había quienes le aguantaban sus berrinches, quienes se quedaban callados ante sus desplantes, pero con Mati, se equivocó totalmente de persona, se topó con pared, con un muro de dignidad infranqueable. Ella no es de las que se dejan pisotear, ni que le alcen la voz sin razón. Y, como era de esperarse, en las redes sociales el chisme se hizo viral en cuestión de segundos, los comentarios se nos hicieron esperar, y la gente estalló de indignación. Los fanáticos de Mati, como leones defendiendo a su cría, salieron a dar la cara por ella, a denunciar el descaro y la falta de respeto de Humberto. ¿Cómo se atreve a hablarle de esa manera a Mati?, clamaban. Cuando ella es la que más aporta al equipo, la que se lanza sin miedo a los puntos más difíciles y siempre da la cara. Afirmaban con justa razón que Humberto, por su ego desbordado o por creerse el muy machito o el cabrón, quería ponerse al mismo nivel que una campeona, que una leyenda. La neta, Mati no se va a dejar. Ella sabe que hay una jerarquía, un respeto que se ha ganado a pulso en este programa, con sudor y con lágrimas, y eso lo defenderá hasta el final. Gústele o no a Humberto, Mati es la figura, la campeona indiscutible, y hay rangos que deben ser respetados. Es ilógico, absurdo, que intente reclamarle a Mati por esas tonterías o caprichos personales. Este pleito, esta confrontación, solo dejó en evidencia la verdadera cara de Humberto, tanto ante el público que lo sigue como ante sus propios compañeros, quienes ahora lo ven con otros ojos, ojos de decepción y desconfianza. Y hablando de jerarquías, ¿creen que el respeto se gana con gritos o con puntos y liderazgo? La conversación, o mejor dicho, la confrontación explosiva, que se dio es una joya para el chismógrafo nacional, cuando Humberto, con su voz altanera, insinuaba que siempre pedía las cosas en buen plan y que los demás no lo agarraban la onda, se estaba pintando de cuerpo entero. Yo nunca te lo he pedido, respondió Benja, dejando claro que era la primera vez que se enfrentaban a una petición tan absurda. Pero Humberto en su necedad cómica, seguía, yo tampoco es la primera vez que te lo pido, literal. La ironía. Luego, cuando Benja intentó razonar con la estrategia, diciendo que si a él le había ido bien, era mejor que pasara, Humberto, con ese talante testarudo que lo ha llevado a tantos conflictos, replicó con un aire de superioridad. No, pero estoy diciendo, una cosa es un tiro que se me da, sé que lo voy a corregir y quiero pasar para no quedarme con la espinita. La neta del planeta, la prioridad de un campeón debe ser el equipo, no su ego herido. Este hombre quería justificar su capricho con la excusa barata de no quedarse con la espinita, como si el equipo fuera su juguete personal. La falta de humildad es patética, y es el primer paso hacia la ruina de cualquier grupo. ¿No les parece una excusa ridícula para justificar un ego tan desmedido? El ambiente se cargó de una pesadez asfixiante, y la tensión escaló cuando Humberto, sin un gramo de autocrítica, soltó una frase que resonó como un trueno. Siempre lo hemos hecho así, porque muchas veces por el equipo no haces las cosas tan bien.
fue la chispa que encendió la pólvora. ¿Se dan cuenta de la gravedad de esa acusación? Apuntó directamente al corazón de la entrega de Mati, la misma que carga con los resultados del equipo. La respuesta de Mati fue un grito de indignación que detuvo el tiempo. ¿Qué hablas? Conmigo no, conmigo no. Conmigo no. La mirada de Mati era fuego puro, una advertencia clara. Había cruzado una línea que no se le permitía traspasar. Este hombre, en su intento por justificar su actitud egoísta, estaba intentando manchar la reputación de la mejor atleta, la que nunca ha dejado de poner el alma en cada punto. Es un acto de vergüenza ajena que no podemos tolerar. Mati lo pensaba, lo sentía, y aunque Humberto intentó descalificarla con un "me da igual que se haya dicho 3 veces y tú me vas a decir las cosas", ella ya había ganado la batalla moral. La indignación de Mati era la voz de la razón, la voz del público. Este es un llamado de atención a la doble moral, a la hipocresía que muchas veces se esconde bajo la máscara de la competencia. ¿Qué tan bajo se puede caer por el deseo de tener siempre la razón? ¿Creen que esta acusación a Mati fue un golpe bajo intencional para desestabilizarla? No es la primera vez que escuchamos el chismecito de que el ego anda por las nubes entre los atletas rojos, y en Humberto, lo hemos visto desatarse en varias ocasiones, como un demonio que no puede ser contenido. Esto no es una novedad, mis queridos chismosos. Recordamos todos, con escalofrío, aquellas peleas legendarias con Natalie, donde la veíamos soportar sus gritos y sus señalamientos, y que a veces, terminaba hasta en lágrimas. Pero esta vez, Humberto se topó con pared, con un muro infranqueable llamado Mati Álvarez. Ella no iba a permitir semejante atropello, ni que la estuviera señalando o gritando frente a todos sus compañeros, cuando, para ser francos, no tenía razón alguna para hacerlo. Tampoco tenía el más mínimo derecho de señalar de esa manera tan despectiva a nadie, ni a Benja por ser el más reciente en el equipo, ni mucho menos a Mati por ser mujer o por su trayectoria. No hay excusa para ese tipo de comportamientos abusivos. Y aquí, queridos espectadores, Humberto cometió un error garrafal que le costará muy caro en la opinión pública, un error que lo perseguirá y lo marcará. ¿No creen que la producción debería tomar cartas en el asunto? Los compañeros de Humberto, incluso el siempre sereno Ever, el Monos, se sacaron de onda, se quedaron helados con esta actitud tan desproporcionada. La reacción de Mati Álvarez al defenderse, al no dejarse amedrentar por la arrogancia de Humberto, fue aplaudida por todos, incluso por el propio equipo. Humberto, en su ceguera y su furia, comenzó a señalar a Mati cuando ella ni siquiera estaba participando en esa conversación, en ese circo que él mismo armó. La mismísima Mati, con la claridad que la caracteriza, le dijo que no sabía de lo que estaba hablando, que a ella no la metiera en sus problemas, pero Humberto, en su necedad, seguía vociferando que ella no hacía las cosas por el equipo, que todos lo sabían y que muchos pensaban lo mismo. ¿Acaso cree que el público es tonto y no ve la realidad? Mati tuvo toda la razón al reaccionar de esa manera y a pararlo en seco, diciéndole que no, que con ella no se metiera y que a ella no le hablara así. Las cosas se pusieron tan tensas en el programa que la atmósfera se sentía eléctrica. El precio de la fama en México incluye también la exposición a este tipo de dramas internos que rayan en la traición y la hipocresía. Nosotros pensamos que no, pero en unos momentos más, les revelaremos la verdadera razón detrás de estos ataques desmedidos, y se van a ir de espaldas con lo que les contaremos. Por esta mala actitud, por esta vibra que contaminó todo a su paso, el equipo rojo terminó perdiendo, y esa, mis queridos, es una lección que se paga muy caro. Iban muy bien, con un ritmo imparable, y este tipo de errores, producto de la egolatría desmedida, se pagan con derrotas humillantes. Es el karma en acción, señores. ¿Será que esta es la primera de muchas caídas que veremos en el equipo rojo a causa de los conflictos internos? ¿Acaso las cámaras no ven todo? ¿O la producción está permitiendo estos desplantes para alimentar el drama? Vamos a ver qué sucede en la convivencia, si seguirán hablando de esto, si se atreverán a poner los puntos sobre las íes. Obviamente, tienen que aclarar esta situación, porque Mati quedó muy molesta, se le notó en todo momento, y varios atletas rojos tampoco estuvieron de acuerdo con la manera en la que actuó Humberto. Esto es solo el comienzo de una serie de revelaciones que sacudirá los cimientos del reality. Ya tenemos más información sobre las verdaderas motivaciones de Humberto, y lo que descubrimos es aún más oscuro de lo que se imaginan. ¿Están listos para la verdad? El salseo apenas se calienta. La neta, lo que está emergiendo de las entrañas del circuito es algo que va mucho más allá de una simple discusión entre compañeros. Fuentes internas, personas de entera confianza, que ya están hasta la madre de la hipocresía que se vive detrás de cámaras, nos han soplado al oído que la actitud de Humberto no es un arrebato espontáneo, sino parte de una estrategia mucho más retorcida,
Un plan maquiavélico para desestabilizar a Matty y, de paso, hacerse notar como el líder alterno del equipo. Piénsenlo bien. ¿No les parece demasiado conveniente que este pleito haya escalado justo en un momento crucial de la competencia, cuando los ánimos estaban más caldeados que nunca? Se rumora con fuerza, en los pasillos más oscuros del set, que Humberto siente una envidia profunda hacia Matty, una comezón que no lo deja en paz, por su liderazgo innegable y su éxito arrollador. Es el veneno de la comparación, el cáncer del ego herido, que corroe desde dentro. No soporta que ella sea la figura, la que acapara los reflectores y el cariño del público, mientras él se siente relegado, un actor secundario en su propia película. Esta envidia, este resentimiento guardado por tanto tiempo, es la verdadera chispa de este incendio. ¿Cómo se sentirían ustedes al descubrir que un supuesto compañero está actuando por pura envidia y maldad, en lugar de por el bien común? Ese reclamo de Humberto, ese veneno que soltó contra Matty al decir que no hacía las cosas por el equipo, no fue más que un desesperado intento por proyectar sus propias carencias y su falta de compromiso. ¡Qué cinismo más grande! Porque mientras Matty está siempre pensando en la estrategia, en cómo sumar para todos, él está pensando en su lucimiento personal, en cuántos likes o seguidores le va a dar su actuación individual. Se dice que en varias ocasiones anteriores, Matty había intentado hablar con él, darle consejos de compañera, de líder, para mejorar su rendimiento y su actitud, pero Humberto, con esa soberbia que lo ciega, simplemente la ignoró, desestimó sus palabras como si fueran un zumbido molesto. Él se cree el lobo solitario, el macho alfa que no necesita de nadie, cuando la realidad es que sin la manada, está perdido. Es la clásica historia del mediocre que no soporta el brillo ajeno y busca apagarlo a toda costa. La verdad es que sus compañeros ya están cansados de sus arranques, de sus desplantes, de ese ambiente pesado que genera con su actitud. ¿Creen que los demás atletas rojos se mantendrán en silencio por mucho tiempo ante esta situación? Apuesto a que no. La tensión en el campamento rojo es palpable, se respira en cada rincón, incluso cuando las cámaras no están grabando. Benja, el compañero que intentó mediar en la acalorada discusión, se ha convertido en una pieza clave de este rompecabezas. Aunque en el momento mostró una calma admirable, por dentro la indignación le bullía. Testigos presenciales, de esos que lo ven todo y no se calla nada, nos han confesado que Benja se siente profundamente traicionado por Humberto. No solo por el desplante en el circuito, sino porque esperaba una actitud de compañerismo, de apoyo mutuo, no una competencia interna tan feroz que raya en lo desleal. Benja, que es más nuevo en el equipo, pero con una madurez que ya quisiera Humberto, entendió perfectamente que el ego del otro estaba por encima del bienestar grupal. Esta situación ha generado una grieta enorme en la confianza del equipo. ¿Cómo van a competir juntos, hombro con hombro, si saben que hay un lobo con piel de cordero entre ellos, listo para dar el puñal por la espalda? Es una pregunta que se cierne como una sombra oscura sobre el futuro del equipo rojo. ¿Confiarían ustedes en un compañero así? Este no fue un simple roce, amigos, fue un verdadero puñal por la espalda para la moral del equipo. La imagen de Matty, saliendo al circuito con la cara desencajada, la rabia contenida en cada movimiento, es la prueba viva del daño emocional que Humberto provocó. No solo perdió un punto en ese instante, perdió mucho más, perdió la confianza de sus compañeros, dinamitó la poca unidad que quedaba ahí, lo más grave, hirió a la persona que más ha dado por ese equipo. Se siente un ambiente de derrota, pero no por la competencia externa, sino por la guerra interna que se ha declarado. La risa se ha esfumado, las bromas son escasas y el silencio se ha vuelto incómodo. Los atletas, antes unidos por un sueño, ahora se miran con recelo, con la duda carcomiéndolos por dentro. ¿Quién será el próximo blanco del ego desmedido de Humberto? Es como si una sombra se hubiera posado sobre ellos, robándoles la alegría y la motivación. ¿Qué tipo de ambiente de trabajo es este, donde la toxicidad de un solo individuo puede arrasar con todo lo construido? Es una verdadera tragedia para un equipo de alto rendimiento. Y aquí viene la pregunta del millón, la que muchos se están haciendo a gritos en sus casas. ¿Dónde están los entrenadores? ¿Dónde está la producción? ¿Acaso están permitiendo que este cáncer interno avance sin control, o es que les conviene el drama para aumentar el rating a cualquier costo? Se rumora fuertemente que la producción está haciendo de la vista gorda, que incluso están sugiriendo ciertos conflictos para alimentar la polémica, para que el chisme no se apague, y la gente siga pegada a la pantalla. ¿Pero a qué precio? El precio es la integridad de los atletas, el precio es la deshumanización del deporte, el precio es convertir a los campeones en meros personajes de un circo romano. ¿Cómo es posible que no intervengan? Que no pongan un alto a estas actitudes que ya rozan el acoso y la agresión verbal. Es una negligencia imperdonable, una traición a los valores del compañerismo y el esfuerzo.
Es como si el programa se hubiera convertido en una incubadora de egos inflados y conflictos sin resolver. ¿No creen que es hora de que la producción asuma su responsabilidad y ponga un freno a estos desplantes de Humberto, antes de que sea demasiado tarde y el equipo rojo se desintegre por completo? Se nos ha revelado que Mati, después de la confrontación, tuvo un momento de quiebre en privado, lejos de las cámaras, donde pudo desahogar toda la frustración y la rabia contenida. No es fácil ser la líder, la que siempre da la cara, y recibir un ataque tan bajo de un supuesto compañero. Dicen que las lágrimas le rodaron por el rostro, no de debilidad, sino de pura impotencia ante la injusticia y la bajeza de Humberto. Ella, que siempre se muestra fuerte e imbatible, se sintió herida en lo más profundo de su orgullo y su compromiso. Sus compañeros más cercanos, los que realmente valoran su liderazgo, intentaron consolarla, pero el daño ya estaba hecho. Este incidente no solo la afectó en el momento, sino que ha sembrado una semilla de desconfianza que será muy difícil de erradicar. ¿Cómo volver a creer en la unidad, en el trabajo en equipo, cuando uno de los tuyos te apuñala por la espalda con palabras envenenadas? Es una pregunta que resuena en cada paso que da Mati, en cada punto que intenta ganar, porque la sombra de la traición ahora la persigue. La herida es profunda, y la cicatriz será eterna. El sentir general en las redes sociales es que hay un cierto malinchismo o favoritismo hacia algunos atletas, y la permisividad con Humberto es la prueba más evidente. ¿Por qué a él se le perdonan estas actitudes y a otros se les castiga severamente? Esta es una pregunta que los seguidores del programa se hacen con una indignación creciente. Parece que algunos tienen carta blanca para hacer y deshacer, para desestabilizar y humillar, sin que haya consecuencias reales. Este doble rasero genera un ambiente de injusticia que es insostenible. Si la producción quiere mantener la credibilidad, tiene que ser imparcial. Tiene que aplicar las reglas por igual para todos, sin importar quién sea el favorito o el que genera más drama. Porque al final, lo que está en juego es el respeto por el deporte y por los atletas que verdaderamente se entregan. ¿No creen que es hora de que la producción demuestre que valora la justicia más que el rating, y que no permitirá que nadie pisotee los valores del programa? El público ya está harto de estas preferencias. Las repercusiones de este pleito trascienden los límites de esta temporada, y se proyectan como una sombra ominosa sobre el futuro del equipo rojo. Si esta dinámica de ego y resentimiento no se frena de raíz, el equipo está condenado al fracaso, a desintegrarse por completo en las próximas semanas. Un equipo dividido, carcomido por las envidias y la desconfianza, no puede aspirar a la victoria. Es una ley no escrita del deporte. La unidad hace la fuerza, y la desunión, la debilidad. Se especula en los círculos cercanos a la producción que, si no hay un cambio drástico en la actitud de Humberto, o si no se toman medidas contundentes, es muy probable que haya deserciones o solicitudes de cambio de equipo por parte de otros atletas. Nadie quiere estar en un ambiente tan tóxico, donde el compañerismo es una farsa y el respeto, una ilusión lejana. Este zafarrancho no solo está afectando el presente, está hipotecando el futuro del equipo rojo, poniéndolo al borde del abismo. ¿Serán capaces de superar esta crisis o veremos la implosión total de uno de los equipos más emblemáticos de la competencia? El tiempo lo dirá, pero las señales son alarmantes. Y para rematar, mis queridos chismosos, la información más jugosa y delicada que hemos podido obtener, la que nos dejó con la boca abierta y el corazón palpitando a 1000 por hora, es sobre las verdaderas motivaciones